Muchas gracias por acudir a esta conferencia que el día de hoy citamos como diputados federales y locales del PRD en el tema precisamente que hoy tenemos como celebración, conmemoración, todo lo que implique hacer valer el derecho humano al agua. Hoy es el Día Internacional y bueno, pues a nosotros nos ocupa el estar insistiendo sobre esta ley de aguas que se está discutiendo en el Congreso de la Unión. Están con nosotros el compañero Daniel Salazar, que es presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Sustentable, que principalmente tiene su actuación en Iztapalapa, pero que ha participado en diferentes foros, sobre todo que tienen que ver con el derecho humano al agua. El compañero fue diputado local, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, y bueno, pues está aquí con nosotros porque también se ha involucrado en la discusión del tema. Está con nosotros el diputado Alejandro Ojeda, diputado de la Asamblea Legislativa, que también nos ha respaldado en diferentes acciones y pronunciamientos sobre el tema. Y bueno, pues no pudo estar, pero él se suma a este pronunciamiento. El diputado Gabriel Godínez Jiménez es el actual presidente de la Comisión Integral de Gestión del Agua, y está con nosotros el compañero Alejandro Sánchez Camacho, que además acaba de ser electo presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en esta legislatura. Como les comento, lo que queremos es enunciar nuestra solicitud que tiene que ver con el trámite de esta ley que tenemos en ciernes en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, fue un dictamen que se pasó de manera muy rápida a discusión a pleno. Afortunadamente, la Junta de Coordinación Política detuvo esa discusión. Tenemos en situación de publicidad este dictamen, lo cual implica que solamente resta la discusión en pleno, pero queremos solicitar que la mesa directiva de la Cámara de Diputados haga ya el trámite que implique el regreso de este dictamen a comisiones. Tiene que pasar por el aval, obviamente, de la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados, pero como no vemos que claramente, de manera enunciativa, oficial, el presidente de la Comisión de Aguas esté haciendo el trámite correspondiente, en esta ocasión, que además, insisto, tiene que ver con el Día Internacional del Agua, le estamos pues exigiendo públicamente al presidente de la comisión que regrese el dictamen a comisiones, pero que esto tenga que ver con varios asuntos, entre otros que hagamos valer, y si me permiten, es un documento un poco extenso, pero importante por el día que hoy estamos celebrando, y que me gustaría dejar claro cuáles son lo que implica el reconocer el derecho humano al agua y por qué exigimos que este dictamen se regrese a comisiones para que entonces lo discutamos con mayor precisión. El agua es el recurso principal, junto con la alimentación, que sustenta la vida de las personas, y como consecuencia se trata el hecho de poder acceder a ella como un derecho humano, reconocido tanto en el marco de tratados internacionales como en la propia Constitución mexicana, fruto de un proceso complejo que conjugó esfuerzos de diversos actores que llevó al menos 3 años su aprobación. El derecho humano al agua implica lo siguiente. Esto es lo importante que me gustaría dejar claro, porque pues habla de lo que para nosotros es trascendente, es crucial el regreso a comisiones de este dictamen. Entraña libertades que incluye la protección contra cortes arbitrarios e ilegales, la prohibición de su contaminación ilegal, la no discriminación en su acceso, ya lo dijo el Papa, la no injerencia en el acceso a los suministros de aguas existentes, especialmente las fuentes de agua tradicionales, la protección contra las amenazas a la seguridad humana fuera del hogar. Entraña prestaciones
que comprenden el acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud de 100 litros, no de 50 como lo pone el diputado Atié en la ley. El acceso a agua potable y servicios de saneamiento durante la detención y la participación en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario. El suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos. El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable, exenta de microbios y parásitos, así como las sustancias químicas y radiológicas que pueden constituir una amenaza para la salud de las personas. El agua debe tener también un color, un olor y un sabor aceptables, a fin de que las personas no recurran a otras fuentes que puedan parecer más atractivas, pero que estén contaminadas. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos como las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y los ancianos. Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar. En suma, estos principios básicos son los que deben prevalecer a la hora de legislar en materia de aguas, siguiendo las recomendaciones de la ONU y aplicándolos en función de la realidad social y ambiental del país. Como es conocido, el PRI y el PAN y sus aliados, el Verde Ecologista, el PANAL, dictaminaron e intentaron llevar al Pleno de Diputados hace 3 semanas este dictamen. Careció totalmente de una legalidad en el proceso legislativo. No se discutió los 5 días que mandata el reglamento. Esto implica un albazo legislativo, como en los tiempos del México antidemocrático, que una vez más asoma la cabeza e impide cualquier viso de rectitud, coherencia y participación ciudadana. Este dictamen careció del análisis pertinente. No solo no se escuchó la voz de quienes presentamos e hicimos nuestra una iniciativa ciudadana, sino además solo se escuchó a cabilderos y empresas del agua. Nunca se observó la propuesta ciudadana ni la del propio grupo parlamentario del PRD. Existen varios riesgos jurídicos en diferentes temas, sobre todo en el caso de las concesiones, trasvases, transparencia, política pública, derechos preferentes y por si fuera poco, el derecho humano al agua. Por ello, el PRD no aprobó el dictamen de las comisiones unidas porque se basa en una política privatizadora mucho más agresiva, contraria a la prevalencia de los derechos sociales que como partido de izquierda debemos proteger. Para el caso específico de los trasvases, estos deberían desaparecer de la ley y solo permitirse para casos de emergencia y no para trasladar de una cuenca a otra los recursos hídricos. Y no solamente el traslado, que es como conocíamos a los trasvases, esta acción de trasladar de una cuenca a otra el agua. Ahora a los trasvases también se les permite la explotación y eso es algo gravísimo porque es una concesión más allá de lo que implica el que le digan a determinada empresa vas a trasladar el agua de esta cuenca a esta. No, también la vas a poder extraer y explotar. Eso es algo que no venía en la iniciativa Corenfeld o la iniciativa Conagua original y se incluyó en el dictamen. Esto tenemos que enunciarlo, se tiene que prohibir. Los trasvases tienen que estar prohibidos, solamente en casos de emergencia poder habilitarlos en la ley y así hacer entonces que los excedentes hídricos no sean manejados de manera ilimitada. Además, la iniciativa pretende la concesión de estos trasvases en beneficio de compañías privilegiadas de este sexenio, como Grupo IGA, Hermes y Abeldroa.
Esto en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, señalado en el artículo 2 constitucional, como el caso del pueblo yaqui y el acueducto Independencia. Se privilegia el tema de las concesiones, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse. Esta vía durará 30 años prorrogables, sin que se evalúe si hay disponibilidad del recurso en la cuenca, si hay estrés hídrico o impacto ambiental y social, además de permitirse las transferencias de las concesiones, las herencias y otras curiosidades más a favor del capital privado, como lo han hecho con las empresas mineras. Nosotros insistimos en que al menos son 10 puntos los que se deben tomar en cuenta e incluirse en esta ley. Estos son los siguientes: garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad, limitar el régimen de concesiones, prohibir las transferencias, otorgarlas solo por 5 años prorrogables de acuerdo a la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno, y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos. También la prohibición expresa de los trasvases solo para casos de emergencia humana, para consumo doméstico y público. Reconocer los derechos preferentes sobre el agua de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua. Esto no está incluido en el dictamen que estamos pidiendo se regrese. Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados. Establecer las áreas de importancia sociohídrico-ambiental, particularmente la protección de humedales. Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídrico-ambiental. Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto y 5% del presupuesto anual. Crear, y esto ha sido una de las cosas que más se han recogido en los foros con las organizaciones, con los usuarios, comuneros, ejidatarios, que se cree una Procuraduría de Justicia Hídrica y Contraloría Social, y evitar que la Conagua tenga mayores atribuciones que las que deba tener un órgano desconcentrado. Todo esto porque, insisto, no lo contiene este dictamen que estamos pidiendo se regrese a comisiones, pero que se abra además un periodo de consulta. No va a ser suficiente que lo regresen y que digan en 5 días, como mandata la ley, lo regresamos al Pleno. Esa sería una trampa. Lo que estamos buscando es que realmente, ante tantas voces que se han levantado por este tema y por los riesgos que contiene, se haga toda una agenda en donde las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos convoquen a diferentes foros, a académicos, especialistas, organizaciones, y escuchen sus aportaciones. Esto también lo mandata el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para efecto de las comunidades indígenas. Entonces, que todo esto se cubra bajo un proceso de consulta nacional amplia, y que entonces sea una ley que verdaderamente haga valer esta reforma constitucional de habilitar en el artículo 4 el derecho humano al agua. Es lo que proponemos el día de hoy con esta conmemoración del Día Internacional del Agua, y que pues además nos sumamos obviamente a todos los llamados que han hecho diferentes organizaciones, y que hoy mismo hay manifestaciones de Agua para Todos y de las diferentes voces de artistas que ayer también se hicieron escuchar. Y lo que hemos sumado gracias a una difusión que amablemente ustedes nos han posibilitado, el que la gente se entere de esto que estamos alertando ante una de las reformas más agresivas de esta legislatura. Sí, quisiéramos anotar solamente que esta convocatoria
para la conferencia de prensa, que como siempre reconocer la amabilidad de las y los representantes de los medios de comunicación para atender este llamado. Consiste para ratificar nuestro rechazo al proyecto de ley de agua privatizador que presenta el gobierno federal y su partido, el PRI. La aprobación de esta iniciativa está pospuesta, sin embargo es latente y en cualquier momento lo sacarán e intentarán, como es su costumbre, en un albazo legislativo. Esto puede ser aprobarlo en un periodo extraordinario antes de que termine esta legislatura, pero una vez que hayan pasado las elecciones del 7 de junio, porque saben muy bien que de haberlo hecho antes de las elecciones constitucionales perderían miles, millones de votos, porque el acceso al agua es un derecho humano. Por eso reiterar, convocar a un diálogo nacional para este tema, porque se trata ni más ni menos que de la propia soberanía nacional. Responsabilizar al gobierno federal que este intento de privatización del agua puede ser motivo de estallidos sociales, como ha sucedido en otros países, donde las confrontaciones ya no son por demandas económicas, ya no son solo por demandas políticas, sino es por la lucha de este vital líquido que es el agua. Por eso desde ahora le decimos a Enrique Peña Nieto, al PRI y al PAN, que en el PRD no bajaremos la guardia, nos mantendremos atentos, pero además continuaremos llevando a cabo acciones pacíficas en defensa del agua. Es una amenaza que la próxima legislatura el grupo gobernante, a través del PRI, se constituyan nuevamente como mayoría. Una legislatura con una mayoría priista es la antesala de la privatización del agua. Si no lo efectúan en estos tiempos, sería una amenaza latente para la próxima legislatura. Informaremos a la población que la Ley General del Agua que propone Enrique Peña Nieto abre las puertas a la privatización del vital líquido. Es una infamia la que planea hacer en contra de las y los mexicanos. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona tiene derecho a contar y disponer de agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A este respecto, solo quisiera mencionar algunos datos de organismos internacionales en este contexto del Día Mundial del Agua, en lo que se destaca que alrededor de 750 millones de personas, es decir, más de 1 de cada 10 habitantes del mundo, continúan sin tener acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua. En tanto, aproximadamente 2.000 millones carecen de servicios de saneamiento. Alarmante, 4.000 menores de 5 años mueren todos los días solamente a causa de las enfermedades diarreicas. Para el 2015, 817 millones de personas no contarán con suficiente agua. Se calcula que el número de personas que viven en países sin suficiente suministro de agua aumentará de 131 millones en 1990 a 817 millones en el 2025. Todas y todos necesitamos el agua,
no a la privatización de este recurso hídrico. La Ley General del Agua debe quedar en la congeladora, porque está diseñada para abrir los mercados del vital líquido del país. Establece principios para que en México el agua sea considerada como una mercancía con un valor económico. Esto es la privatización. Finalmente, y un poco en otros temas, queremos saludar la iniciativa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para desatar una amplia discusión en todo el país sobre el proyecto de nación que aspiramos edificar rumbo a la formulación de una nueva Constitución. Desde este momento, las y los legisladores aquí presentes nos sumamos a esta iniciativa de discusión progresista y democrática, denominada Proyecto por México, que busca impulsar los cambios de modelo económico, social y político que reclama el país. Esta iniciativa está más allá de los partidos políticos, está más allá de una situación electoral. Se trata de rescatar a la nación. Y finalmente, hacer un exhorto al gobierno federal para que saque las manos del conflicto de MBS con el equipo de la periodista Carmen Aristegui y exhortar a que se efectúe un diálogo entre las partes y evitar que esta crisis se pueda resolver en tribunales con un carácter legal. Eso lastimaría las partes y sería mejor, como un mensaje del respeto a la libertad de expresión, que esto se pueda resolver en un diálogo entre los que se sienten afectados. Compañeros. Hay que traer su neguito. Sí, buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por la atención que tienen hacia nosotros de estar en este día tan importante como es el Día Mundial del Agua. Quiero decir que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estamos muy atentos a que no se lleve a cabo un albazo por parte de la Cámara de Diputados en la discusión del tema de la Ley de Agua. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año. Es un día para destacar la función esencial del agua y propiciar mejores para la población que sufre de problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el primer día del agua. Han pasado 22 años y el Día Mundial del Agua se sigue celebrando en todo el mundo y cada año destaca una cuestión diferente. En el año 2015 el tema fundamental es agua y desarrollo sostenible. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que presta juegan un papel clave en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico y la sostenibilidad del ambiente. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas. Al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente. El tema de 2015 trata lo relacionado del agua con todas las áreas que debemos tener en cuenta para crear un futuro que queremos. En México no podemos quedar al margen de este debate, porque los graves desequilibrios económicos que implica una alta concentración de riqueza en una pequeña franja de población tienen su reflejo en la disponibilidad del agua en nuestro país. Al igual que en el modelo económico
que produce cada vez más millones de pobres al concentrarse la riqueza en algunos miles de familias, en materia hídrica hay un fenómeno semejante. El agua disponible está concentrándose en regiones que albergan poca población. Peor aún, con el intento de la aprobación de la Ley General de Agua, se busca en la práctica garantizar a empresas privadas que puedan disponer de grandes volúmenes de agua para procesos agrícolas cuya producción es para exportación en detrimento de la seguridad alimentaria o para procesos industriales como el llamado fracking o fracturación del suelo para extraer gas. Con el pretexto de garantizar el derecho humano al agua a 9 millones de mexicanos que actualmente no reciben el vital líquido, se quiere volver práctica común como si fuera la única alternativa los trasvases. Como absurda e irónica por parte del mundo la tendencia en busca de la sustentabilidad de las cuencas y evitar el traslado de grandes volúmenes de agua de una cuenca a otra o de una región a otra, no solo por el alto costo económico, sino también por el grave daño ambiental que muchas veces es irreversible. En ese sentido, estamos convocando para un foro para el próximo jueves en la Asamblea Legislativa, en la cual se encargará de convocarlo el diputado Gabriel Godínez, que es presidente de esta Comisión de Gestión Integral del Agua, en el cual estaremos convocando a diversos actores, tanto académicos como también de funcionarios, porque bueno, en la Ciudad de México quiero decirles que ahí tenemos una estrecha relación para precisamente evitar que se llegue a estos absurdos de la privatización del agua. Entonces vamos a invitar también al director general del Sistema de Agua de la Ciudad de México y varios especialistas más en la materia. Muchas gracias. Daniel. Buenos días a todas y todos. Pues hacer énfasis en dos graves paradojas que estamos viviendo en este momento. La primera de ellas es que, como ya lo apuntaban los diputados, el tema de este año para la conmemoración del Día Mundial del Agua es agua para el desarrollo y la sustentabilidad. ¿Y qué implica esto? Pues una discusión en la que la tendencia debe ser a que las cuencas sean autosustentables. Quiere decir que el agua de la que disponen, la que llueve, la que tienen en sus acuíferos, sea aplicada de manera tal que alcance para los usos y fundamentalmente el uso doméstico, que está relacionado directamente con el derecho humano al agua. Entonces esta es una tendencia mundial y justo en estos momentos en el país hay una tendencia al revés. Esa es una verdadera paradoja y la siguiente paradoja precisamente tiene que ver que la ley que está en discusión o el dictamen que está en discusión, está pendiente, tiene que ver aparentemente con la obligación de garantizar el derecho humano al agua, pero que técnicamente esto no aplica. Si ustedes leen el texto, van a encontrar en decenas de ocasiones el derecho humano al agua, pero esto solo queda de manera enunciativa. Cuando uno revisa con puntualidad, encuentra que técnicamente esto no va a ocurrir. Y me voy a explicar a partir de dos conceptos: la disponibilidad de agua. En el mundo hay una clasificación. Los países con alta disponibilidad corresponden a aquellas naciones en donde un individuo puede disponer a lo largo del año más de 10,000 metros cúbicos de agua. Esa es alta disponibilidad y estamos hablando de países como Brasil y como Canadá. Una disponibilidad media son aquellos países en donde los habitantes pueden disponer entre 5,000 y 10,000 metros cúbicos de agua a lo largo de un año. Baja disponibilidad son países como el caso de nosotros, México y Turquía, en donde un habitante puede disponer de 1,000 a 5,000 metros cúbicos de agua. Y de 1 a 1,000 metros cúbicos de agua por habitante al año son países con baja disponibilidad. En un balance nacional, nosotros estamos en baja disponibilidad.
andamos arriba de los 3,000 metros cúbicos, con una tendencia a la baja, porque en 1950 la disponibilidad era de más de 17,000 metros cúbicos por agua, por persona al año. Y ahora, 65 años después, estamos apenas arriba de los 3,000. Pero cuando ya hace uno una revisión nacional, uno va a encontrar grandes contrastes. El país está dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, así las clasifica la Comisión Nacional del Agua. Y entonces, cuando uno hace la revisión de cómo está disponible el agua en todo el país, va a encontrar regiones como la 13, Aguas del Valle de México, que es en la que el Distrito Federal y los municipios conurbados se encuentran, en donde la disponibilidad por persona apenas está en 157 metros cúbicos por persona al año. Es decir, en un escenario peor que el de países del norte de África. Mientras que hay regiones como la frontera sur, en donde un habitante podría disponer de 20,000 metros cúbicos al año. Hay que ser objetivos y señalar que en buena parte esta condición corresponde a factores de crecimiento poblacional y condiciones climáticas. Y bueno, ahí no podemos responsabilizar a la naturaleza por esta circunstancia, pero lo que sí podemos apuntar es que esta tendencia histórica a lo largo de 65 años no ha correspondido a una política de planeación del desarrollo en el país, y que la política económica que tenemos, y que ya lo apuntaba el diputado Alejandro Ojeda, un modelo económico que genera crecimiento pero no desarrollo, crecimiento, y cuya riqueza se concentra en una franja de población muy pequeña, tiene su similitud en el tema del agua. Grandes volúmenes de agua concentrados en pequeñas regiones donde la población es en menor proporción. Y daría el dato específico. Tenemos, de las 13 regiones hidrológicas que ya comentaba, tenemos solo una región, que es la frontera sur, donde viven 7,400,000 habitantes, que tienen alta disponibilidad. Y tenemos 5 regiones que tienen disponibilidad media, en donde viven 29 millones de habitantes. Y en contraste tenemos 6 regiones con disponibilidad baja, donde viven 56 millones de habitantes, y una región, que es la 13, Aguas del Valle de México, que tiene baja disponibilidad de agua, donde vivimos 22 millones de habitantes. O sea, en síntesis, 2/3 de la población tienen baja disponibilidad de agua, y solo 1/3 concentra la mayor parte del agua disponible en este país. Entonces vamos a una ley de aguas que, para resolver estos contrastes, quiere imponer mediante la concesión los trasvases que apuntaba la diputada Aleida Alavés, que implica llevar grandes volúmenes de agua con el pretexto de suministrarle a aquellos que no la tienen, llevar grandes volúmenes de agua. Pero la concesión para las empresas privadas no necesariamente implica para el consumo humano. Queda abierto para los usos industriales, en donde podría aplicar el fracking, o para los usos agrícolas, pero no necesariamente para la seguridad alimentaria del país, sino para productos que serían de exportación. Y lo grave adicional de esta figura de la concesión en los trasvases es que puede ser desde 10 años, renovable a un segundo periodo, es decir, a 20 años, o una concesión de 30 años que renovado podrían ser hasta 60 años. Entonces uno puede hacer un ejercicio muy sencillo. El trasvase que todo el mundo conocemos, que es el sistema Cutzamala, que para la Ciudad de México implica poco más de 9,000 litros de agua por segundo, pero para la zona metropolitana implicaría 15,000 litros de agua por segundo. Entonces multipliquen 15,000 litros por 60 segundos, que tiene un minuto, por 60 minutos, que tiene una hora, por 24 horas, que tiene un día, por 365 días, que tiene un año, por 60 años. No les alcanza los dígitos de la calculadora para poder determinar el volumen de agua que se le garantizaría a un particular en los usos que ellos consideren pertinentes. Contrastados contra los 50 litros por persona al día que en teoría esta ley de aguas generales debería garantizar, me parece que aquí es donde más se denota esta grave paradoja. Muchas gracias. Bien, pues
si no hay alguna... No, yo quisiera preguntarle, hoy precisamente el diputado Mario Fabio Patrones, a nombre de Banco Copo, pues no, pide, ¿no?, que las comisiones dictaminadoras, recursos hidráulicos y saneamientos ahí en la Cámara, incluyan precisamente todas las voces y las opiniones con respecto a en el dictamen. Mi pregunta concreta es, ¿qué tiempo sería suficiente, ya considerando todo este diálogo nacional que están teniendo ustedes o consulta nacional, el foro de la Asamblea, para que se llegaran a concretar todas estas propuestas para enriquecer este dictamen o mejorarlo o de plano cambiarlo, o sea, que sea necesario? ¿Cuánto tiempo sería? ¿Un mes, 2 meses o de plano se iría hasta la otra legislatura? ¿Sería conveniente? Esa sería una pregunta. Y la otra es un poco más del partido, si pudieran platicar cómo van los procesos ya de los candidatos, todos los registros ya. Gracias. Bueno, en el caso de del procedimiento legislativo para el dictamen, yo creo que más que tiempo necesitaríamos saber qué tanta voluntad hay real de los partidos que nos impusieron un dictamen que para nada contempla todo lo que estamos denunciando. El tiempo lo determina eso, la disposición, porque si vamos a seguir con la lógica de que ahora sigan anunciando que van a regresar el dictamen, pero no lo regresan, pues en realidad son solo pronunciamientos que carecen ya de una operación concreta. Y eso es lo que no queremos nosotros dejar de lado. Se lo hemos estado insistiendo a la Junta, a la mesa directiva: regresen el dictamen, sí lo vamos a regresar, sí vamos a discutir, pero no lo hacen. Entonces, todos somos claros y conscientes de que estamos ya en un periodo electoral y que esto resta posibilidades reales de llegar a entendimientos de lo que implica el riesgo de esta ley. Entonces, yo diría que no le pongamos tiempo así para maniatarnos, pues, sino una cuestión de un debate público muy puntual para que quede claro qué posturas y qué contenidos son los que vamos a pelear o a poner en alto en cada uno de los grupos parlamentarios. Porque toda la ley está concebida para volver al agua una mercancía. Esto que acaba de considerar Daniel Salazar con respecto a las concesiones y a la cantidad de agua que mediante estos trasvases se puedan manejar por concesionarios particulares, pone en total contradicción esa enunciación del derecho humano. Entonces, estamos con problemas de fondo y estos no se arreglan en una semana, en un mes. Tienen que llevar toda una revisión muy consciente y responsable de lo que implica esto. A mí me preocupa la actitud del PRI, porque han sido hasta groseros. Nos han insultado. Ahí está Mario Fabio diciendo que somos de lento aprendizaje. Y no solamente a nosotros, finalmente en un debate político pues hay de todo. Y eso no me preocupa ni me espanta. Pero que se lo diga a todas las voces que han hecho alarde de esta amenaza, como académicos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, del CIDE, de la ONU, organismos internacionales han traído opiniones también al respecto, y que diga que todos ellos son de lento aprendizaje, es un insulto que no vamos a dejar de lado para lo que implica el debate. En el debate tenemos que ser muy respetuosos de las posturas de cada quien. Hay quienes sostienen, sin más ni más, como la ANEAS, que fue quien estuvo atrás de la oreja de Atié, que lo único que nos va a sacar del problema de escasez en diferentes puntos del país es el que los organismos operadores privaticen todas las áreas. Y me decía a mí el diputado Atié, bueno, aquí en el DF está privatizado, sí, está privatizado solamente la facturación y por lo tanto el cobro del agua, es lo único que está privatizado. No así la construcción de plantas potabilizadoras, no así la infraestructura hidráulica. Y esta ley a eso quiere llegar, a que todos estos sectores entonces se abran a la participación privada
y ya no estemos en la posibilidad de vigilar que sea en el resguardo del derecho humano. Las empresas, digo, y no, tampoco nos espantan ni estamos en una negación de la realidad, pues van a una inversión en donde recuperan su capital. Y también la ley lo dice, para posibilitar la recuperación de la inversión hay que cobrar lo que cuesta llevar el agua. Eso es aumento de tarifas, sin más ni más. Entonces, yo creo que hay muchas trampas, lamentablemente es una ley dolosa, en donde el PRI está reflejando su rostro más autoritario y que bueno, eso es lo que nosotros ponemos en alto como una preocupación de lo que realmente posibilite en esta etapa de campañas llegar a un acuerdo de lo que es de lo que requerimos para esta ley. En torno a la situación del partido, los datos que contamos, ya están las condiciones para pasar a hacer el registro de las candidaturas federales de mayoría y posteriormente las plurinominales, cumpliendo con el tema del género, que es el 50% de las propias candidaturas, y no se descarta que en un momento dado se puedan hacer ajustes correspondientes. Por el momento todo está listo para el registro y de ahí partir a la campaña de las candidaturas federales, que es el 5 de abril, o sea, prácticamente dos semanas más o menos. Entonces, pues todo está listo. Oiga, ¿qué lectura tiene, por ejemplo, que varios han salido del partido, ya sea por renuncia o porque se van a otra cosa, en el caso de Morena, ¿no? Que algunos dicen, por lo menos de la bancada, que fueron a Morena? ¿Qué lectura es esto? ¿Es debilitamiento del partido, de la estructura interna? ¿Cuál sería la lectura de esto? Bueno, a nuestra interpretación es que es un momento de crisis interna en el partido. Los efectos inmediatos son formalmente cerca de 30 renuncias por escrito en el escritorio del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, seguramente en el territorio nacional se presentarán otras decisiones de esta naturaleza, donde se resuelve abandonar al partido. Algunos y algunas ya se han registrado, ya sea por el PT, por el Movimiento Ciudadano, en otros casos con Morena, y el impacto real de esta situación difícil de nuestro instituto político lo tendremos el próximo 7 de junio, que es el día de la elección. No podemos dejar de señalar una posición crítica que una vez que se constituyó la dirección nacional del partido y luego el método de elección de candidaturas, que se caracterizó por ser excluyente, se caracterizó por ser un método solo matemático, de que tengo la mayoría y yo decido, sin cuidar mucho perfiles, salvo algunas excepciones, de tal forma que este método es el que ha ocasionado que varios líderes, mujeres y hombres del territorio nacional, estén buscando la opción con otros partidos políticos. Pero reitero, el efecto real será el 7 de junio. Nosotros hemos resuelto permanecer en el partido y vamos a hacer nuestro esfuerzo para que tengamos los mejores resultados posibles a pesar de la adversidad. ¿Qué va a pasar con la Izquierda Democrática Nacional si en dado caso pues los resultados no son tan favorables para el Partido de la Revolución Democrática en las próximas elecciones? ¿Se van a mantener o ven así como también una desbandada de no solo de Izquierda Democrática, sino de todas las otras? La decisión de nuestra expresión, Izquierda Democrática Nacional, es permanecer en el PRD con o sin
candidaturas. Vamos a participar en las campañas constitucionales que, repito, unas inician el próximo 5 de abril, otras el 20, y posteriormente será otro momento donde no se descarta hacer evaluaciones, pero por el momento estamos en el PRD. Oye, don Alejandro, por mi parte, la última pregunta. Esta propuesta es para hacer otra nueva constitución, perdón, es que no entiendo muy bien. ¿Cómo es? ¿Es una nueva convocatoria? ¿Cómo se está trabajando? ¿Quiénes ya les han respondido? ¿Cómo va a estar esta propuesta de una nueva constitución, un nuevo proyecto de nación? Sí, es una convocatoria a un nuevo constituyente, donde evidentemente haya temas de carácter nacional, como es el de educación, como es el de salud, como es el de seguridad pública, como es el tema de economía y crecimiento, como es el tema de comunicación, el tema de transparencia, es decir, los pilares temáticos que requieren un cambio de rumbo, un cambio de constitución. Decimos que esta convocatoria está más allá del PRD, más allá del PT, más allá del Movimiento Ciudadano, más allá de Morena, es decir, es una convocatoria abierta a la ciudadanía, evidentemente a partidos políticos, a legisladores, a especialistas en estos temas, e incluso la conformación de equipos de trabajo son pues elocuentes. Está Porfirio Muñoz Ledo, que va encabezando la lista de Morena a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Está Alejandro Encinas, que pues, es parte histórica del movimiento, la maestra Efigenia Martínez, entre otras figuras más. Es decir, es una convocatoria plural, ciudadana, y más allá de los partidos políticos y más allá de una experiencia electoral. ¿Esto quiere decir que nuestra Constitución o es obsoleta o qué está pasando con esta Carta Magna? Mira, en esta legislatura solamente hubo 73 cambios a la Constitución. Todavía creo esperamos uno más, a ver qué pasa por la reforma política del DF. Pero en esta legislatura fueron 73 cambios. La Constitución ya no es la Constitución que le dio origen al pacto de este Estado, de este país, para conformarse como tal. Ya no es. Mucha de la esencia, sobre todo en el artículo 27, en el artículo 3, en el 122 mismo, en el del trabajo, ¿cuál es? El 123. El 123, en donde nos volaron todos los derechos laborales. En fin, o sea, son 73 cambios en donde uno dice esto ya no es el país del cual nosotros formamos parte, según lo que concebimos históricamente, socialmente, políticamente. Por eso estos llamados han sido de múltiples sectores. Ahorita es el ingeniero Cárdenas con todos los que acaba de mencionar Alejandro, pero también la sociedad civil en su conjunto hizo un llamado el 5 de febrero y ahí estuvo el padre Solalinde, también el obispo Vera, estuvo el maestro Toledo, estuvieron varios intelectuales, artistas, académicos. O sea, este es un llamado a reflexionar. Esa ley, esa Carta Magna de la cual pues el país se sostiene jurídicamente, ya no es el mismo. Ya no podemos reivindicar nosotros ese pacto social que ahí se erigió en 1917. Eso es lo que yo creo necesario, entonces, una discusión. ¿En qué país estamos? Este país es el que quiere toda esa ambición tecnócrata, neoliberal, de una inversión en el país hacia nuestros recursos naturales sin mayor regla, porque empezaron por los derechos laborales, para así entonces dejarle claro a los grandes inversionistas que podrían venir sin tener que cubrir los derechos de las gentes que contrataran. Después empezó la reforma hacendaria, en donde igual nos hicieron toda una recomposición, y ahora quienes más están pagando el pato son los antes denominados repecos, los pequeños empresarios. De ahí
fue la de telecomunicaciones, una reforma constitucional hasta cierto punto aceptable, pero que tergiversó todo la reforma secundaria. Y ahí decimos, bueno que se va a aperturar el espectro radioeléctrico y va a haber más participantes, va a haber más competencia, pero no, lo hicieron ahora para todo dirigirlo con tal complicidad entre los actores, que ahora vemos cómo pues no se están dando las concesiones con toda transparencia. En el caso pues de la reforma energética, esa es la más grave, porque dejamos de considerar pues los recursos energéticos como estratégicos, ya no lo son, y eso implica que bueno, pues vamos a regresar a 1938, antes de la expropiación petrolera, cuando las empresas norteamericanas o inglesas hacían de las suyas con nuestros recursos, en nuestras tierras, con nuestra gente, y se llevaban todo lo que podían, dejándonos un desastre ambiental, social, económico, de toda índole. Entonces, realmente sí creo que es necesario un replanteamiento de una constitución como tal, que implique pues refrendar si estamos o no reconociéndonos en ese pacto que originalmente tiene que contener la Carta Magna. Bien, pues si no tiene otra pregunta, les agradecemos como siempre su cortesía.